denuncias o dudas de personas que dicen, mira, mi familiar murió, no tenía ninguna enfermedad de base, creo que es el fentanilo. ¿Sospechas, por ejemplo, por la muerte de Leandro? Exactamente, son las caras del dolor, las caras del horror, las caras de un tema que todavía no terminó, porque cada vez nos enteramos de más casos producto del fentanilo. Sí. Y eso que hay un montón que todavía, que tal vez tienen los causales de muerte dentro de estos hospitales diferente a lo que fue el fentanilo contaminado. El caso de él, 43 años, ninguna enfermedad de base, muy sano, docente, incluso hay algunos videos donde se lo ve tocando el himno, Sí. músico excelso. Y bueno, conocimos de cerca la tragedia de Leandro y de su familia. El informe y la nota de nuestro compañero Franco Mercuriali. Era un joven de 32 años, Sí. era sano, ¿sí? No tenía enfermedades preexistentes, tenía 32 años y él creía en la educación. Que está Porque graduado. era graduado de la Universidad de la UNCI con honores, tenía un promedio superior a 9. Licenciado en educación, era profesor de música, Wow. profesor de enseñanza superior, que es profesor de profesores. Leonel se va a hacer un estudio. Lionel se va a hacer un estudio, entra a la clínica de Ranelagh con un cuadro de dolor biliar, producto Un dolor de un abdominal. cálculo biliar que obstruyó el páncreas y generó un cuadro de pancreatitis. Leo se empieza a complicar, entra con un cuadro de infección, con neumonía, entra con una fiebre que no podían controlarlo y semanas después fallece. En el reporte, en el acta de defunción, paro cardiorrespiratorio, pancreatitis Bárbaro. aguda. Claro. No nos conformamos con eso. ¿Vos porque sabías que algo no te cerraba? No cerraba, pero bajo ningún término. ¿Por qué se enfermó tan rápido? Totalmente. ¿Por qué en una semana? Totalmente. A Lionel le dieron fentanilo 30 días en el hospital italiano. También eso fue muy sospechoso por parte de nuestro perito porque nos decía con qué criterio se utiliza el fentanilo de forma tan deliberada, como si fuera un medicamento analgésico que nada sucede. Se sabe que 15 días de administración de fentanilo en una terapia intensiva es terrible, ya produce complicaciones graves. Lionel la superó muy bien, venía evolucionando excelente. Previo a su fallecimiento nosotros pensamos que iba a salir. Claro. Esa semana nos dijeron que lo iban a derivar a terapia intermedia para ya prácticamente darle el alta. ¿Sí? Pero bueno, de un momento al otro se complica, no nos supieron dar el Cuando porqué. se complica, ¿qué te dicen? Hay una bacteria hospitalaria. Hay una bacteria hospitalaria que no la podemos detectar, que no la podemos resolver. Nosotros nos enteramos de las noticias del fentanilo contaminado y que uno de los lotes contaminados había ido a parar al hospital italiano. 11 de la noche nos enteramos de las noticias por los medios. Vamos al hospital italiano y nos mienten en la cara. El director del hospital italiano, que es Roberto Martínez, nos dijo que Lionel no le habían suministrado una ampolla que esté en el lote del contaminado. Nos asesoramos, consultamos con abogados y por medio de un poder, la abogada fue y solicitó el lote que se le había suministrado a Leo. Y efectivamente era uno de los lotes que había sido contaminado. Tenemos que subrayar que el Hospital Italiano de La Plata no tiene nada que ver con la institución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, claro, con el Hospital Italiano de aquí del barrio de Almagro. Sí. Y está Rodrigo Alegre en línea. Las novedades, ¿no? Claro. De la causa judicial. Contanos, Rodri. Guille, Lore, bueno, hay una causa judicial que está en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Kreplak, de Ernesto Kreplak. Hubo el viernes una serie de allanamientos, allanaron al empresario dueño de HLB Pharma, que es Ariel García Furfaro. Ayer contábamos en TN Central 2 datos que se conocen ahora, que tuvo una condena en el año 2002 por tentativa de homicidio, 7 años preso. Estuvo Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma. La familia de él tenía una parrilla y él con otra persona más intentaron quemar a una persona, le quemaron el 65% del cuerpo con alcohol fino. El tribunal San Martín, el número 2, lo condenó a 7 años de prisión. Se recibió en la cárcel ejerció, una vez que se recibió abogado, después ejerció como abogado y defendió incluso a personas vinculadas a la mafia de los medicamentos. Terminó comprando la casa de Maradona, donde se vio el Mundial en el 2020. Y un dato que aparece en las últimas horas dentro del expediente que le llama la atención a la justicia es que la denuncia contra él por el fentanilo contaminado de HLB Pharma se hizo el 12 de mayo, la hace la ANMAT, el organismo que controla y monitorea los medicamentos y los alimentos. Y el 13 de mayo la HLB Pharma destruye con una empresa mediante un escribano 4 kilos
de casi 5 kilos de fentanilo. Un día después de la denuncia, obviamente, ante un escribano llama la atención la destrucción al día siguiente obviamente, de la denuncia. El juez dice directamente de la empresa que ese fentanilo estaba vencido y que ya estaba previsto destruirlo. Pero bueno, digamos, es un elemento que consta en la causa, que lo presenta la propia defensa de Furfaro, pero en lo concreto aparece ahí este elemento, ¿no? En su momento con la efedrina se necesitaban miligramos y hablaban de kilos. Ahora con el fentanilo también. Tener muchos kilos de fentanilo es algo... Es mortal, es una bomba atómica, neutral. El fentanilo se mide por esa cuestión de miligramos. Claro. Es muy usado en analgesia. Poquitito ya te cambia, ¿no? La situación. Y una cuestión fundamental, ¿hay detenidos, Rodrigo? No, todavía no hay ningún detenido. Dice Furfaro en una presentación que hace que esto se trató de un complot y responsabiliza a otra persona, un sabotaje. Una causa, Guille, que Lore tiene 53 muertos, 52 tuvo en la tragedia de 11, obviamente por una cuestión totalmente diferente, pero te repito, hay 53 personas fallecidas en esta causa y obviamente que se sigue investigando, ¿no? Ni siquiera por sospecha, por error u omisión. Fíjate que hay otras causas en las cuales hay un detenido enseguida. Hay 53 muertes y sumándose. ¿Y no hay detenidos, Lore? No, es una locura. Es una locura. Ya debería, no sé por qué tanto se está demorando además este juez, porque se van sumando el número de muertos. Sin embargo, bueno, la justicia continúa investigando, pero no hay nadie que esté privado de su libertad. La carátula de la causa es homicidio. Sí, la justicia lo que plantea es que, digamos, es una causa compleja, de hecho hay una serie de peritajes, y que muchas de las personas que estaban internadas recibieron fentanilo y que tenían comorbilidades o tenían una situación en un hospital y que se terminan infectando por 2 bacterias, con lo cual hay que investigar el nexo de causalidad entre la muerte y la administración del fentanilo. Mira, yo soy medio queso. Habían detenido en febrero a un motochorro y con el celular tiraron de la piola y se encontraron con que era una mega banda peligrosísima dedicada a hacer motochorros. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que no toman de las pestañas a algún sospechoso para tirar de la piola? No digo, tiene que ser una persona donde haya sospechas claras, por supuesto. Pero HLB Pharma estuvo muy ligada con el kirchnerismo. Es un laboratorio que sospechan que estaba muy sucio, ligado en algún momento con el tema de la vacuna contra el COVID, la Sputnik. ¿Furfaro entonces tiene antecedentes penales por ser una persona violenta? Por haber querido matar a alguien, ¿no? Tuvo una condena a 7 años de prisión por tentativa de homicidio, y lo que vos decís, Guilla, aparece obviamente en algunas imágenes, en una sobre todo entrando al Instituto Patria, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner ahí en el lugar, obviamente, y aparece con vínculos ni más ni menos también Perdón, Rodrigo, una pregunta. Por algo que vos dijiste recién. El juez pareciera que si quiere analizar si hay comorbilidad, es decir, si había alguna situación de base del paciente. Claro. Si se va a ponerle a analizar de cada uno de los 53 muertos, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? ¿Y cuánto influyó el fentanilo? Que directamente no nos mienta más y que diga que no va a detener nunca a nadie. Porque esa investigación de 53 muertes puede tardar 10 años. Pero ponele, ¿no? Y la causa prescribe. No, estoy hablando con mucha seriedad esto. No, pero porque yo no también se puede analizar. No, pero te pregunto con seriedad también. ¿Qué tiene que hacer un juez frente a esto? ¿Cómo dice, si le dio fentanilo, va preso? En un laboratorio, un responsable médico. Por eso, el responsable farmacéutico, yo creo que el responsable tiene que estar ya preso. Claro. El responsable, el director farmacéutico debería ser la persona que, digo, yo no soy justicia, digamos, pero el responsable es como un editor. Hay un editor responsable en una empresa periodística y que responde, digamos. Acá es un director farmacéutico, pero evidentemente acá fallaron todos los controles también de supervisación, de control de ese... Pero ese director médico, ese director farmacéutico posiblemente sepa algo. Posiblemente sepa algo. Ahora, si nunca lo van a citar y no lo van a detener... de su libertad ni nada, no se le juega nada para hablar. Se puede ir al Caribe. Entiendo que el viernes lo allanaron y allanaron a Furfaro y le secuestraron los teléfonos celulares. Es cierto que es una causa que arrancó el 13 de mayo, ¿no? Poco tarde. Casi 2 meses. Y nos están llegando... Piden justicia. ¿Cuánto hay del vínculo con el kirchnerismo en la causa penal? Esto que decía recién Guille. ¿Cuánto figura y cuánto es materia de investigación? No, me parece que más allá de que tenga vínculos o no con políticos, o sea, es más periodístico. En lo judicial me parece que es un dato
que no suma, o por lo menos que no le están prestando, por lo menos en la investigación, atención. Sí aparece obviamente vinculado a lo que te decía yo, digamos, hay una imagen de él entrando al Instituto Patria, se lo menciona obviamente en algunos vínculos políticos, aparece obviamente con vínculos también con la justicia, pero claro. bueno, hasta ahí es lo que se sabe, pero bueno, acá tiene que haber obviamente un responsable y lo tiene que determinar la justicia, si es Fulfaro, si es el director médico, si es el director farmacéutico, digamos. Hay obviamente que medidas sobre algunas de las personas que integran las empresas y las droguerías de Fulfaro, ¿no? Rodrigo, alegre en esta investigación. Gracias, quedamos atentos. Y este es un dato nada más. Están muriendo como moscas más de medio centenar de ciudadanos. Sospechan que es el fentanilo. No hay ni un solo detenido. Es dato y no es opinión. 11:15 de la mañana.